18 para las 11 está Fernando Mele con su aclamada sección de los jueves. Buen día. Geografía, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Linda mañana hoy, ¿eh? Linda. Porque no hace tanto calor. Por ahora. No, está muy agradable. Por ahora no hace tanto calor. El sol pica, ¿eh? Sí, al sol está complicado, pero corre una brisita interesante, fresquita. Vamos a hablar hoy y por ahora vamos a hablar de alguien y después hablaremos de otra persona, el mismo, en realidad, de Cassius Marcellus Clay. Nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, lugar ubicado en el centro-sudeste de los Estados Unidos, podríamos decir, proveniente de una familia de clase negra y en un contexto de muchísima discriminación social todavía para los negros en los Estados Unidos. Pensemos, década del 40, auge del Ku Klux Klan, por ejemplo, entre otras organizaciones. Hijo de Cassius Marcellus Clay, es decir, su padre se llamaba igual que él. Los dos se llamaban igual porque Cassius Marcellus Clay había sido un aristócrata, un terrateniente de esa región, de Kentucky, defensor de la emancipación de los negros, una cuestión bastante particular y un hombre muy aclamado por aquellos que defendían los derechos de los afroamericanos. No el padre del boxeador. No el padre, sino ni siquiera un familiar. Claro. Un otro que tenía el mismo apellido y aprovecharon para llamarse de esa manera. Sí, sí. Un hombre que había trabajado a la par de Abraham Lincoln. Un hombre blanco, como decíamos, terrateniente, pero que... Abolicionista de la esclavitud, no como Zaffaroni. No, abolicionista de la esclavitud. Y la madre, Odessa Gray, ama de casa. Tenía una hermana, tenía 4 hermanos, su padre un poco alcohólico, un poco golpeador, así que tal vez de herencia sacó eso, y una infancia muy marcada por la discriminación que sufría y que le dolía muchísimo y lo marcó a lo largo de su carrera. Contó incluso en algún momento que le quedó muy marcado que en algunos negocios que iba a comprar algo decía, no le vendemos a negros. Así de simple, y eso le dolió muchísimo. En la época, pasa que nosotros no lo vivimos, pero baño para blanco, baño para negro, escuela para blanco, escuela para negro, sí, y prohibiciones, locura. Una locura. Cuando tenía 12 años, le robaron la bicicleta, su tan querida bicicleta con la que andaba por todo Louisville. Corrió a hacer la denuncia con Joe Martin, un policía que además tenía lo que se llamaba el Gimnasio Columbia, que era un lugar donde entrenaban boxeadores. Cuando se encontró con el policía le dijo, Joe, me robaron la bicicleta, voy a matar y voy a agarrar a piñas al que me la haya robado. Y dijo, antes de agarrarlo a piñas tenés que aprender a pelear, y yo te puedo enseñar. Y ahí es que empezó a meterse en el circuito del boxeo. Joe Martin mismo fue quien lo empezó a entrenar y lo inició en el boxeo y empezó a entrenar, hasta que dijo, bueno, ya estás listo para tu primer pelea. Le pegaron una viaba de novela, quedó destruido el pobre Cassius Marcellus Clay. Arrancó mal, pero eso le dio el puntapié como para decir, tengo que entrenar más. Y empezó a entrenar con una intensidad tremenda. Se dice que corría el micro para ir al colegio, pero no es que lo corría porque llegaba tarde y porque se le escapaba. No, él iba corriendo atrás del micro. Atrás del micro escolar, el pibe iba corriendo hasta que llegaba a la escuela. Desafiaba a pelear a pibes más grandes que él. Por supuesto, los molía a palos, absolutamente, y empezó a tener mucho contacto con el boxeo, que empezó a ser su gran vocación. Comenzó a pelear de manera amateur, fue a algún programa de televisión también, empezó a ganar algunos títulos regionales cuando era muy chiquito, a los 14 años ya empezó a ganar sus primeros títulos, y en 1960 logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Roma de ese mismo año, peleando contra el entonces campeón panamericano del año anterior, que era Allen Hudson, panamericano al que no había logrado clasificar Marcellus Clay. En esos Juegos Olímpicos de Roma ganó la medalla de oro, derrotando al polaco Pietrikowski, y comienza así su etapa profesional y termina su etapa amateur, que tiene 2 récords que son los dos, uno tan bueno como el otro. Algunos dicen que fue de 137 victorias, 7 derrotas. Algunos otros dicen que fue de 100 victorias y 5 derrotas. Cualquiera de los dos son números impresionantes. No le dio mucha bolilla a la prensa nacional a la medalla de oro que había ganado Cassius Clay en Roma, pero sí su ciudad. Lo recibió el alcalde cuando volvió al aeropuerto. Llevó 6 porristas y unos 200 tipos que fueron a vitorear y a alabar la victoria de Cassius Marcellus Clay, y lo llevaron en caravana hasta la alcaldía del lugar.
Algún tiempito después, poco tiempo después, fue a un restaurante, se sentó a comer y le dijeron, no, disculpe, aquí no le servimos comida a los negros. Claro. Él andaba con su medalla de oro para todos lados, orgulloso de lo que había logrado. ¿Qué hizo? Se fue a un puente, agarró la medalla y la revolvió al río. Al agua. Al río Ohio. La medalla después en Ohio. Le daría una nueva medalla en Atlanta 96. Bueno. Algunos dicen que no la tiró, que en realidad la perdió. Pero la historia de que la tiró porque no lo dejaron comer muy romántico. es muy romántico. Así que quedémonos con eso. ¿Y por qué me queda de medalla no lo que va a trompar al dueño del restaurante? Sí, podría haber sido más. No puede. Tiene prohibido pelear. Tiene prohibido pelear. ¿Era profesional? No era profesional entonces. Todavía no era profesional. Al año siguiente empezó a pelear como profesional a los 18 años, entrenado por el mítico Angelo Dundee, que fue su gran entrenador durante toda su vida, y menos de 2 años después ya empezó a llamar la atención, empezó a sorprender a empresarios, lo llevaron a pelear al Madison Square Garden frente a Tony Banks el 10 de febrero de 1962. Antes de la pelea, él había aprendido de un luchador de lucha libre que había escuchado alguna vez, predijo que empezó a picantear así las peleas como le gustaba a él, predijo que lo iba a ganar en el 4º round, la pelea esa en el Madison Square Garden, y fue ahí como empezó un poco la semilla que fue una característica de Cassius Clay, el hecho de antes de la pelea picantear, decir yo te voy a ganar en tal momento, en el 8º te bajo, algo que hizo muy bien también Ringo Bonavena, rival en algún momento de Cassius Clay. El juez de la pelea detuvo el combate en el 4º round por nocaut técnico, una pelea que lo llevó a posicionarse dentro de una elite del boxeo mundial. Era muy bueno técnicamente, tenía brazos muy largos, tenía unos movimientos de piernas únicos. Muchos es el mejor de todos los tiempos. Para muchos es el mejor de todos los tiempos. El pesado, creo el mejor pesado sin dudas. Sí. Creo el mejor pesado, sobre todo porque tenía características de no pesado, tenía características de algunas categorías más bajas por su habilidad, por su destreza física, juego de piernas, más que la fuerza, era una especie de bailarín. Una especie de bailarín, y es muy lindo verlo, estéticamente muy atractivo a la vista, y además el hecho de que el bocón de Louisville le llamaban, porque le gustaba mucho hablar durante y antes de las peleas fundamentalmente. Cuando tenía 21 años, en 1963, no tuvo mejor idea que grabar un disco. Casi todo hablado. Se llamaba Yo Soy el Mejor. Pero también grabó un tema. Movidas, ¿viste? Esas cosas que los deportistas que se meten en... Vamos a ver cuando termine de fiesta si salió con una princesa de Mónaco. No. Pero grabó un tema muy conocido, escuchá. Ajá. Este es Mohamed Ali. Cassius Clay todavía. No está tan mal, ¿eh? No está mal. Bastante bien, Pensá que era después con menos arreglos. ¿Quién se encantó Nicole Neumann? Pero un disco. Bueno, es boxeador, pará, campeón del mundo de boxeo. Un año después de haber grabado esto, salió campeón del mundo de boxeo. Bastante bien. Se la banca. Bien. Se la banca. Bastante bien. El 25 de febrero de 1964, un año después de haber grabado este single que dijimos es muy motivacional, en realidad tiene mucha parte hablada de él mismo, fue a pelear por primera vez por el título del mundo, fue frente a Sonny Liston, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, campeón de la Comisión Atlética de Nueva York y del recién fundado Consejo Mundial de Boxeo. Esto se iba a dar en Miami y para ello los Beatles, que estaban en los Estados Unidos, visitaron el gimnasio donde se entrenaba Cassius Clay, hicieron una sesión de fotos muy atractiva que se puede ver, Clay haciendo como que le pega y los baja a los 4, una cosa simpática como para promocionar la pelea. Liston era absolutamente favorito, nadie daba 2 mangos por Clay, que lo derrotó y con 23 años se consagró campeón del mundo por primera vez. Por esa pelea, ¿cuánto puede haber ganado? ¿Cuánto ganó Mayweather en la última pelea? No terminó nunca de contar. Nunca terminó, revoleaba los billetes, hay los videos. $600.000 nada más ganó. Para la época mucho, claro que se Para la época mucho. En 2013, los guantes se vendieron por $800.000. Es decir, ¿la pelea? De los guantes de esa pelea. Así que recaudaron más con los guantes que el pobre Clay por la pelea. Al día siguiente de esa pelea, anunció que se iba a cambiar el nombre. No a Muhammad Ali todavía, sino que primero se llamó Cassius X, en honor a Malcolm X,
Mira. También el activista por los derechos humanos afroamericanos, y pocos días después sí dijo que iba a llamarse Muhammad Ali, el nombre dado por Elías Muhammad, que era el líder de la Nación del Islam. La Nación del Islam es una agrupación que tiene sede en Chicago y que desde los preceptos del Islam lucha por la igualdad de las mujeres y principalmente de la comunidad afroamericana. Ya no soy más Cassius Clay, aquel negro de Kentucky, ahora pertenezco al mundo de la raza negra. Es lo que afirmó luego de cambiarse el nombre, y en 1966 fue calificado como apto para ir a la guerra de Vietnam. Ya en el 64 había sido incapacitado porque falló un examen de coeficiente intelectual. Sin embargo, aquí en el 66 le dijeron: señor, usted tiene que venir a la guerra de Vietnam. Se negó al reclutamiento, y a partir de ahí se inició una lucha de tensión muy fuerte entre el gobierno de los Estados Unidos y Muhammad Ali por esto, porque fue... Pensemos, estamos hablando del campeón mundial de los pesados, de un deporte todavía mucho más popular antes que ahora. Sí. Era una gran figura pública. Una gran figura pública que lo querían mandar a Vietnam. Él se negó por cuestiones religiosas, porque no quería, y además se opuso mucho a la guerra. No te digo Messi, pero es como si ahora Argentina quisiera mandar a Ginóbili de la guerra, una cosa así. Sí, ¿no? una cosa así. Fue el primero de las grandes personalidades que se opuso a la guerra de Vietnam. Incluso antes que Martin Luther King. Martin Luther King se pronunció en contra de la guerra de Vietnam después que Muhammad Ali, Martin Luther King y Ali después hicieron muchas campañas juntos, hicieron muy amigos. El 28 de abril de 1967 le dijeron: señor, usted debe de venir al centro de reclutamiento de Houston, donde irán todos los que están nominados para ir a Vietnam, se sentarán todos y cuando nosotros mencionemos su nombre, usted debe ponerse de pie. Muhammad Ali, no, yo llamo Cassius Clay. él sentado ahí, o Cassius Clay. Entonces, él sentado ahí 4 veces. La ventaja tiene 2 nombres. 4 veces lo llamaron, en ninguna de las 4 se levantó, se le puso una multa de $10.000, baja, bastante baja, sí. 5 años de prisión, que lo zafó por fianza, pero lo más duro fue que estuvo 4 años sin pelear ni salir del país. Eso fue lo más duro para él. Y declaró una cuestión que es bastante lógica: no entiendo por qué tengo que ir a miles de millas fuera de casa y matar a gente que no me ha hecho nada, mientras son los míos los que me llaman negro. Él se sentía muy discriminado dentro de su país y no tenía sentido para él ir a pelear, a matar gente que nada le había hecho a miles de kilómetros de su casa. Y si uno se pone a pensarlo, es absolutamente coherente. Tiene mucha absolutamente coherente. Tiene mucha lógica. Bueno, no peleaba. Entonces, ¿qué hacía? En 1960, por ejemplo, que no, ya había cantado. En 1969 actuó en un musical de Broadway. Tuvo 7 u 8 presentaciones en las que, según la crítica, hace un papel que es bastante bueno. Muy bien. Tuvo un programa de caricaturas, Las aventuras de Muhammad Ali, en 1970. Participó como actor en varias películas. Y en 1978, algunos años después, Rat-Lar, el emperador de los Scrub, estamos hablando del cómic de Superman, anunció que iba a destruir la Tierra a menos que alguien pueda derrotar al campeón Scrub en una pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, tanto Superman como Ali dijeron: yo me ofrezco para salvar la Tierra. Ali picó la pelea en la previa. Lo picanteó a Superman. Las aventuras de Muhammad Ali. Picanteó la pelea a Superman. Le dijo: Superman, vos no sos un humano, así que no sos quien para defender la Tierra. Incluso... Tú no has ganado nada. Tú no has ganado nada. Y yo soy el más grande. Eso es lo que él decía. Esto, por supuesto, en una tira cómica, que fue muy exitosa en aquel entonces. Y pelearon cuerpo a cuerpo. Se subió al ring Muhammad Ali contra Superman, por supuesto, en un dibujo, en un cómic. Y Ali ganó. Dicen que la pelea fue transmitida por la televisión intergaláctica para miles de planetas. Una curiosidad hermosa. Apareció en un cómic de Superman para defender a la Tierra y termina con que uno derrota a uno y el otro derrota al otro y terminan muy amigos entre sí. Se hizo amigo de muchísimas celebridades. Una de ellas fue Elvis Presley, a quien conoció en 1972 después de un show al que asistió Ali. Elvis Presley, muy fanático del boxeo, lo sabemos, y le dijo que venga Ali al camarín, que quiero saludarlo, por favor. Unos años después le regaló un albornoz, una bata, para que suba a pelear a una pelea. Perdió la pelea,
Ali, que no estaba acostumbrado a perder, perdió la pelea y nunca más volvió, por supuesto, a usar la batalleta que le regaló Elvis Presley. Se retiró y volvió a pelear muchísimas veces, incluso con muchas prohibiciones para subir al ring, muchos problemas con el gobierno de los Estados Unidos, con las asociaciones de boxeo que tenían. Él en una época peleaba en un estado, yo creo que era Georgia, porque sí, no tenía comisión de boxeo. Exactamente. Entonces podía pelear. Ahí podía pelear. Ahí peleó con Jerry Quarry en el 70 seguro. Sí, y muchas veces cuando le permitieron salir del país, fue a pelear afuera porque fue a pelear afuera de local, digamos. Viste que mucho en el boxeo también está el local y visitante. No le gustaba mucho hacer de local en los Estados Unidos, excepto en el Madison, donde sí se sentía verdaderamente local. Derrotó a Joe Frazier, su gran rival histórico, con quien peleó 3 veces, perdió la primera y ganó las otras 2. George Foreman, Floyd Patterson, Ringo Bonavena, entre tantos otros. Su última pelea fue el... Foreman, aquella del documental también, ¿se acuerdan? Exacto. Cuando éramos héroes, cuando éramos ídolos, cuando éramos dioses, la que se hizo en África. La última pelea fue el 11 de diciembre de 1981 y se retiró con un récord de 56 victorias, 37 por nocaut y solo 5 derrotas. Por cuestiones de generación solo vi en vivo la anteúltima pelea de Ali. La última fue contra Trevor. La única que lo noquearon. La anteúltima fue la última pelea que lo noquearon. La que perdió por abandono, reabandonó. Claro, abandonó. Con Larry Holmes. Exacto. No daba más con su alma. Sí, no daba más con su alma y ya estaba enfermo. Ya empezaba a tener síntomas de enfermedad. Nunca en su vida rechazó un autógrafo. Porque cuando era chico, se encontró con Sugar Ray Robinson, uno de sus ídolos, por supuesto, y le pidió un autógrafo. Cuando era muy chiquito él. No tengo tiempo, le dijo a Sugar Ray. Entonces, a partir de ello, eso le dejó una herida muy fuerte. Nunca rechazó un autógrafo e incluso hizo una casilla postal para que la gente le deje notas y él firmarle autógrafos. Por ahí, muy probablemente no lo firme él, ¿no? Pero la gente le dejaba notitas y él le firmaba autógrafos a todo aquel que se lo requería. En 1981, un señor en un edificio amenazaba con suicidarse. Apareció Muhammad Ali y pidió... No Superman. Apareció Muhammad Ali y dijo, ¿puedo hablar con él? Sí, hay una imagen, incluso, que está el señor a punto de tirarse y Ali apareciendo desde una ventana. Hablaron 20 minutos, el tipo no se tiró. No sabemos cómo, qué le dijo, pero lo convenció de que no se suicide. Fue un gran activista, principalmente, como decíamos, por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Se casó 4 veces, tuvo 7 hijas y 2 hijos. Y en 1984 fue diagnosticado con Parkinson, acaso por la cantidad de golpes que recibió durante su carrera en su cabeza. Y hay una muy recordada y muy emotiva imagen que ayer veía de él muy tembloroso en la ceremonia de apertura de Atlanta 96 con la antorcha olímpica que quedó en la memoria, con una mano en la antorcha y la mano izquierda con un temblor impresionante. Y en 1990 fue a Irak, fue a pedirle a Saddam Hussein que liberase a 15 estadounidenses que tenía presos en Kuwait. Bush le dijo, no hagas eso, por favor, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Se opuso rotundamente, sin embargo, de cualquier manera fue y consiguió la liberación de los 15 estadounidenses presos en Kuwait y murió el 4 de junio de 2016 a los 74 años. Después de lo de Atlanta vivió 20 años más. Sí. Cuando lo veíamos parecía que era un hombre que iba a vivir poquito más. Después de lo de Atlanta tuvo muy pocas apariciones públicas. Tenía un poco de pudor de sí mismo, digamos, de aparecer en público, y es por eso que mantenía bastante reserva en cuanto a las apariciones públicas. Decíamos, en 2016, hace poquito, murió el 4 de junio a los 74 años de edad en Phoenix, Arizona, en un hospital donde ingresó con algunos problemas respiratorios de los que no pudo salir. Bueno, hizo muy bien Fernando en sintetizar algo imposible. Si hacemos la biografía de Cassius Clay para hacer 3 programas. Sí, no quise ahondar... 3 bloques, 3 programas. No quise ahondar tanto en su carrera profesional porque ya la conocemos. Es como boxeador, fue de lo más... Si alguno quiere decir el más grande... Y para muchos ese es el más grande. Para muchos fue Robinson y para otro que... Está ahí. Si alguien quiere decir que fue el más grande, sería incuestionable. Así que no quise ahondar tanto en su carrera profesional, sino en su vida personal. Muy activo en sus derechos, un hombre que ha sufrido muchísimo la discriminación en los Estados Unidos, allí por la década del 40, cuando era niño. Bueno, linda historia. Gracias, Fer. Linda historia. Hasta el jueves que viene. Fernando Meleón nos presentó a Cassius Clay o Muhammad Ali, como más les guste, en la biografía de cada jueves en Civilización y Barbarie.